Nosotros no necesitamos matar a las personas, sino más bien necesitamos matar lo que tenemos dentro de nosotros, lo que nos dice la palabra del Señor, que nos quitemos toda malicia, toda ira, toda contienda, toda maledicencia, dice la palabra del Señor. Hoy quiero comenzar contándole una historia. Había una señorita que tenía conflictos permanentes con una vecina. Y cada vez ese conflicto permanente se iba agravando cada vez más. Y era cada vez más el rechazo entre ambas personas, entre la señorita y la vecina. A llegar a tal punto de pedirle a su papá, la señorita le pide a su papá que le ayudara en este conflicto. Ella ya no soportaba a su vecina. Entonces ella le dice a su papá: quiero deshacerme, papá, de esta vecina, no la soporto. Tenemos conflictos permanentes y cada vez son más graves los conflictos. Entonces, papá, quiero que usted me ayude, quiero matarla a esta vecina. Y el papá le mira a su hija y le dice: está bien, hija, yo te voy a apoyar, pero vamos a matarla a esa vecina lentamente, para que no se den cuenta. El papá le dice a la señorita: pero tú tienes que hacer algo, le dice, para que nadie se dé cuenta y no puedas tener problemas con la justicia. Tú vas a disimular hacer las paces con tu vecina, mientras yo te voy a preparar un polvito y tú cada vez le vas a invitar algo de comer a esa vecina, y en eso de comer tú le vas a echar un polvito que yo te voy a dar, y así la vas a lograr matar a tu vecina lentamente y no se van a dar cuenta. Entonces la señorita, muy contenta por la ayuda que iba a recibir de su papá, hace lo siguiente: empieza a hacer las paces, así entre comillas, ¿no? Hipócritamente con la vecina, ¿no? Llega una mañana, va y le saluda, a la otra mañana le lleva un arroz con leche, en la tarde le lleva alguna masita para que coma. Y siempre, todos los días, esta señorita va a su vecina, le invita algo para comer en la mañana, en la tarde, y entre esa comida que le llevaba a la vecina, ahí le ponía el polvito que su papá le daba para matar lentamente a su vecina. Y así fueron pasando los días. 1 día, 2 días, 3 días, 10 días, 20 días. Al cabo de un mes, de todos los días que iba la señorita, saludaba a su vecina, le llevaba algo para comer. Entonces ella le fue ganando un afecto especial a la vecina, que antes la odiaba, que antes la quería matar. Y ella, ya muy preocupada, va y habla nuevamente con su papá y le dice: papá, estoy muy preocupada, papá. Ya no la quiero matar a la vecina. He sentido un afecto ya especial por ella, y ya le hemos dado 1 mes del veneno para que ella muera lentamente. Ahora no sé qué hacer. Ahora no sé cómo remediar eso. La vecina se va a morir por lo que le hemos estado dando este veneno todos los días. El papá la abraza a la hija y le dice: hija, no te preocupes, tu vecina no se va a morir. Y ella, sorprendida, le mira a su papá. Pero papá, 1 mes que le hemos estado dando ya el veneno
y ella de repente ya está haciendo efectos dentro de su organismo para morirse. Y el papá le dice a la hija: yo solamente te pido algo, hija, le dice, que tú continúes con esta actitud de saludarla, de llevarle algo para comer todos los días, y que ese sentimiento, ese afecto siga creciendo con ella. Del polvito que le hemos estado dando, no te preocupes, le dice, porque eso no era ningún veneno, eso simplemente eran polvito de arroz molido que yo te daba, y eso no causa ningún daño en el cuerpo de tu vecina, le dice. La moraleja: ¿por qué la jovencita quería matar a la vecina? ¿Por qué tenía muchos conflictos entre ellos? Y hoy nos vamos a dar cuenta, a través de la palabra del Señor, ¿no?, de que en realidad nosotros no tenemos que matar a las personas, porque la palabra del Señor nos habla en su palabra, que nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino más bien contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces no hay para qué enfadarse o irse en contra de las personas, porque nuestra lucha no es carnal, sino más bien espiritual, dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros damos rienda suelta a nuestro yo interior, a nuestra carne, a lo carnal, ahí es cuando empiezan los conflictos, ahí es cuando empezamos a mirar a las personas con odio, con rencores, con resentimientos, con vanagloria, con envidia y con todas esas cosas que nos hacen daño a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Aquí en la palabra del Señor, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32, dice la palabra del Señor: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griteríos y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, dice. Quitándonos, matando. Nosotros no necesitamos matar a las personas, sino más bien necesitamos matar lo que tenemos dentro de nosotros, lo que nos dice la palabra del Señor, que nos quitemos toda malicia, toda ira, toda contienda, toda maledicencia, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que hace que nosotros podamos tener conflictos permanentes con las personas, porque no somos perdonadores, porque no podemos amarnos unos a los otros, no nos podemos sentir muchas veces. Ahí está el odio siempre, permanentemente, ahí está el rencor, ahí está la soberbia, ahí está la ira, y eso es lo que hace que nosotros podamos estar en conflictos permanentes con otras personas. Y aquí el Señor nos dice la palabra del Señor, ¿no?, que nos quitemos, que nos despojemos de todas estas cosas, dice la palabra. Eso es lo que hace daño al ser humano. Eso es lo que lo pone en conflicto al ser humano. Y eso es lo que no quiere Dios que nosotros como hijos de Él podamos acumular en nuestros corazones, que podamos tener en nuestras vidas, en nuestros corazones. Quítense de vosotros toda malicia, toda ira, dice la palabra del Señor. Esta señorita de la historia que le contaba, ella odiaba a la vecina, ella lo odiaba a tal punto de desearle la muerte, a tal punto de hacer algo para matarla a la vecina. Pero el padre sabiamente le dice a la hija de que ella pueda hacer las paces, aunque sea por hipocresía, con el fin de matarla. Y entonces se dio cuenta que cuando ella hizo las paces, cuando todos los días, en vez de mirarla feo, en vez de hablarle mal, en vez de estar ahí renegando contra ella, iba y le saludaba, le daba un abrazo, le invitaba a algo.
Entonces fue construyendo ese afecto. Y es lo que dice la palabra del Señor, que nos quitemos. Esta señorita fue quitándose toda malicia, toda amargura, toda ira que ella tenía dentro de su corazón, el cual le obligaba a odiarla a su vecina. Entonces, cuando ella empezó a cambiar eso, cuando ella empezó a saludarla amablemente, cuando ella empezó a despojarse y a invitarle algo a esa señora, el afecto fue naciendo dentro de ella. El afecto fue creciendo dentro de ella. Y todo ese odio, toda esa amargura, todo ese rencor que tenía esta señorita en contra de su vecina se fue muriendo, se fue aplastando, se fue terminando, a tal punto que ya se preocupó en decir que ya no quería la muerte para su vecina, que ya no deseaba la muerte, que ya tenía lástima, que ya tenía compasión de ella. Y ella, muy preocupada, le dice al padre que ya no quería matarla. ¿Por qué? La razón, porque ella ya había matado en ella primeramente lo que en verdad era lo que le dañaba, en verdad era lo que causaba los conflictos diarios y permanentes con la vecina. Es lo que hay en el ser humano en este tiempo. Por eso es que no quieren acercarse a Dios. Por eso es que no quieren acercarse al Señor. Por eso es que hay mucho odio, hay mucha ira entre las personas, porque en realidad no es con las personas, sino es por lo que hay dentro de cada persona. Aquí lo dice, claro, lo menciona la palabra del Señor. Quítense de vosotros toda amargura. Un corazón amargado es capaz de muchas cosas. Un corazón que está lleno de amargura puede odiar a cualquier persona, puede desearle la muerte a cualquier persona. Una persona que está llena de amargura en el corazón no tiene la capacidad para amar, no tiene la capacidad para perdonar. Y aquí el Señor nos dice en su palabra, quítense de vosotros toda amargura, dice su palabra. Oiga, todo enojo, cualquier cosa le molesta, de cualquier cosa se enojan. Estamos viviendo en un mundo muy alborotado, donde prevalece la amargura, donde prevalece el enojo. Ahí vemos personas que a cualquier causa se están enojando. Y la palabra del Señor nos dice, quítense toda amargura, quítense todo enojo, dice la palabra del Señor. Porque Él sabe, Él ve que eso nos daña interiormente, espiritualmente y físicamente. Nos daña. Quítense de vosotros toda amargura, toda ira, todo griterío, dicen. ¿Cuántas personas hoy en este tiempo tienen iras el uno con el otro? ¿Cuántas personas están viviendo de esa manera, deseándole la muerte a otras personas? Pero no es porque sea la otra persona, no es porque sean los conflictos, sino por lo que hay dentro del corazón de las personas que los hace actuar de esta manera. Por eso el Señor es sabio en su palabra. Quítense de vosotros toda amargura, toda ira, todo griterío, todo enojo, toda maledicencia, el maldecir a las personas. A cualquier cosa lo están maldiciendo el uno con el otro. Quítense de vosotros, dice la palabra, toda esa maledicencia, sino más bien sed benignos, como dice en el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores, dice la palabra. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita el ser humano en este tiempo. Ser benigno, ser misericordioso, ser perdonadores. Eso es lo que nos va a llevar a la comunión sana entre personas. Cuando somos benignos en nosotros, cuando somos perdonadores, cuando somos misericordiosos,
Estamos quitando todo lo que está en el versículo 31. La ira, el enojo, la amargura, la maledicencia. Cuando somos perdonadores, quitamos de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Personas que sean perdonadores, que sean benignas, que deseen el bien, que no anden maldiciendo el uno con el otro, sino más bien que sean personas de bien, benignos, dice la palabra del Señor. Esta señorita, por tener todas estas cosas, ira, enojo, amargura, le llegó al punto de desearle la muerte a la vecina. Llegó al punto de actuar para matar a la vecina. Pero cuando el padre sabio le dice que haga las paces, ¿no? Y empieza a saludarla, empieza a ser más amable con ella para que no se den cuenta que la iba a matar. Pero en realidad no era que ella la estaba matando a la vecina, sino que estaba matando lo que estaba dentro del corazón de esta señorita, que lo llevaba a odiarla, que lo llevaba a no ser benigna, a no ser perdonadora, a no amarla a las personas, amándonos unos a otros. Así como Dios nos perdonó en Jesucristo, así tenemos nosotros que perdonar, dice la palabra del Señor. Así tenemos que actuar en este tiempo. No necesitamos estar llenos de egoísmo, no necesitamos estar llenos de ira, no necesitamos tener maledicencias en nuestros labios, en nuestras bocas para con otras personas. No necesitamos nosotros tenernos o llenarnos de amargura en nuestros corazones. Despojémonos, dice la palabra, acabémonos, matemos esas cosas que nos hacen daño al ser humano, a las personas. Matémoslos, aplastémoslos, deshagámonos de nosotros. Que podamos decir hasta a tal punto de que ya no queremos convivir con estos sentimientos negativos en nuestras vidas, porque eso nos lleva a hacer daños a otras personas, y aparte de hacer daños a otras personas, nos hacemos daños a nosotros mismos. Porque no hay amor, porque no nos queremos, porque no nos amamos ni a nosotros mismos. Ese amor terrenal no nos alcanza para que ni siquiera nos amemos a nosotros mismos. Es por eso que nosotros necesitamos de ese amor ágape, de ese amor grande, de ese amor inmenso, sobrenatural, que venga a nuestras vidas, el cual es el amor de Dios. Ese sí que es el amor puro, genuino, verdadero. Ese es el amor que nos va a hacer que podamos convivir unos con el otro. Ese es el amor que nos va a hacer que podamos ser benignos el unos con el otro, que podamos ser nosotros perdonadores el unos con el otro. Es el amor de Dios, y es ese amor que el ser humano que en esta tierra necesitamos en este tiempo. Es ese amor de Dios lo que está ausente en el corazón de las personas. Es ese amor el que necesita el ser humano para poder tener días mejores, para poder estar recibiendo esa bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Es ese amor que nosotros necesitamos, y es ese amor que Dios ofrece a la humanidad. Pero muchas veces las personas no lo quieren aceptar. Muchas veces las personas no quieren acercarse o prefieren ignorarlo, prefieren seguir viviendo en ese corazón lleno de amargura. Prefieren seguir viviendo en ese corazón lleno de ira, en ese corazón lleno de enojo, en ese corazón lleno de maledicencia. Muchas veces las personas, por falta de conocer, por falta de acercarse, de apegarse, de buscar de ese Dios grande, maravilloso, misericordioso, perdonador, y que nos ama con un amor eterno, incondicional. Invitamos a que puedan acercarse a ese Dios. Es el único que nos puede librar. Es el único que nos puede dar un corazón lleno de amor, de perdón. Es el único que nos puede dar un corazón
de que podamos amarnos el uno con el otro. Es ese Dios, el Todopoderoso. A ese Dios puedes seguirle todos los días de tu vida. Es lo más lindo, lo más precioso, lo más hermoso, lo más dulce que nos puede ofrecer y podemos tener en esta vida. Que Dios te bendiga. Invitamos a que puedas seguirnos a través de Facebook como Iglesia Evangélica La Gloria de Dios y que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube activando la campanita para que puedas recibir todos nuestros mensajes. Y si deseas alguna consejería, no dudes en contactarnos a los números que se encuentran aquí en pie de pantalla y con gusto estaremos atendiéndote.